El matrimonio igualitario es aquel que busca reconocer la unión entre dos personas sin importar el sexo o identidad de género, bajo todos los términos legales que esto implica, como derechos y obligaciones. Lamentablemente, a lo largo del tiempo y en la actualidad, la idea del matrimonio entre dos personas del mismo sexo sigue siendo considerado un tabú por parte de la sociedad, bajo sus propios prejuicios y pensamientos que ha impuesto una barrera ante este tipo de personas, en donde se pone en tela de juicio si ellos deberían de ser acreedores de derechos como una persona heterosexual. Las ideologías antiguas no han permitido el avance del todo concreto en cuestiones jurídicas para la aceptación y el respeto al matrimonio de personas del mismo sexo. La evolución en pensamientos no en todas partes ha sido favorable, y al no aceptar a las personas de la comunidad, se les priva de diversos derechos, pero así también de una aceptación dentro de su propio entorno con los diferentes individuos que le rodean, generando así una sociedad discriminatoria y con un desarrollo social retrógrada. Considero que la orientación sexual no debería ser un motivo para discriminar y excluir a este tipo de personas. Por tanto, si ellos tienen la necesidad y el deseo de contraer matrimonio, debería ser así, pues considero que es un contrato social en donde el consentimiento debe ir solamente de las personas que desean casarse, y la ideología de las personas que están a su alrededor quedaría prácticamente nula, pues finalmente es la vida de cada individuo y los derechos que posee son un aval para garantizar el bienestar de su persona. Sin embargo, no estoy aquí para concentrarme en mi pensamiento y en lo que yo considero, debido a que la realidad es otra. Como bien es sabido, todos somos poseedores de derechos que son una garantía hacia nuestra dignidad como persona. Así también existen leyes y normas en donde el matrimonio igualitario es un tema contundente a tratar. Sin embargo, no en todas partes del mundo, como lo son países o incluso dentro de nuestro propio México, esto es algo que se ha aceptado. Es por eso que a continuación indagaré un tanto más en cuestiones jurídicas que respaldan o no al matrimonio igualitario. Así también me concentraré para cuestionar las diversas posturas en tanto a este tema, pero sobre todo trataré de entender el porqué de esta problemática dentro de la sociedad. Primeramente, quisiera hacer énfasis entre el derecho natural y el derecho positivo, y cómo es que el matrimonio igualitario toma una postura ante alguna de estas dos corrientes, y de qué forma se ve influenciada hacia alguna de estas. Iniciando desde el enfoque del derecho natural, me parece interesante puntualizar que dentro de este mismo derecho se incluyen aquellos derechos universales, y así también los derechos humanos como los conocemos hoy en día. Justamente partiendo de aquí, sabemos que son estos derechos los que recibimos al momento de nacer por el simple hecho de ser humanos, los cuales deben de ser respetados y garantizados para el bienestar de la propia persona, como pueden ser el derecho a la vida y a la identidad, que considero son los que toman mayor relevancia en el tema, pero así también a la libertad en todo su esplendor, a la libertad de ser quien realmente eres, aceptado o no ante una inconsciencia social. Sin embargo, para las personas con identidad de género distinta, las cosas no siempre son así. A pesar de que como personas sabemos por conciencia moral y ética que respetar los derechos de las demás personas es lo debido, no siempre es así, pues se sobrepone ante esto la discriminación, la exclusión y sobre todo la falta de respeto ante estos. Ahora bien, sabemos que el derecho positivo son las disposiciones legales y jurídicas que están plasmadas e impuestas por el Estado en documentos oficiales que avalan y garantizan que normas y leyes para la protección de las personas sean respetadas, incluso y evidentemente los derechos de las personas con orientación sexual diversa. Justamente y a partir de aquí, hacia la falta de razón y perspectiva moral para defender los intereses de la persona con orientación sexual diferente, es que se crean o modifican en México y en diversas partes del mundo ciertas leyes y normas en donde garantizan derechos a este tipo de personas, no solamente por el hecho de ser humanos, sino porque este tipo de personas de igual manera merecen un respaldo ante la ley, como cualquier otro, estipuladas así en diferentes documentos de validez jurídica como constituciones y códigos penales que más adelante indagaré en ellos. Recordar que el término matrimonio igualitario no debe ser considerado como algo despectivo hacia las personas de la comunidad, pues justamente lo que promueve este tipo de matrimonio es la igualdad en todos sus términos y circunstancias, pues se busca que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea reconocido y respetado por igual a un matrimonio heterosexual, bajo todo lo estipulado por la ley y la propia sociedad. Sin embargo, me gustaría crear un poco más de contexto, y es que dentro de mi investigación me pareció muy interesante saber que el primer país en permitir la unión civil fue Dinamarca en el año de 1989.
Sin embargo, es hasta el año 2012 que logra permitir completamente el matrimonio. Partiendo de la unión civil y la iniciativa tomada por Dinamarca, es así como otros países comienzan a reconocer poco a poco los intereses de estas personas. Sin embargo, la aceptación de este tipo de matrimonios evidentemente no es global, pues aún en la actualidad existen muchos países que se oponen completamente a la aceptación de las personas con orientación sexual diferente, condenándolos e incluso criminalizándolos sobre sus preferencias, en donde el acoso, la discriminación, la violencia e incluso el asesinato hacia este tipo de personas es algo aparentemente cotidiano. Son estos casos los que hacen necesarios la introducción o modificación de normas y leyes que permitan y garanticen los derechos de la comunidad LGTB. Así es como dentro de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 se incluye y hace importante mención e inclusión a la comunidad respecto al tema, en 3 diferentes artículos. Sin embargo, esta no es la única en proteger y salvaguardar los derechos e intereses hacia las personas de la comunidad, debido a que de igual forma la búsqueda de inclusión y eliminación de la discriminación son cuestiones a tratar en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración de Montreal, entre otras. Todo esto basándonos en un sentido más amplio y general, abarcando cuestiones internacionales. Pero, ¿qué ha hecho México para la búsqueda de la inclusión de las personas sin importar su orientación sexual? El artículo 1 constitucional, desde la reforma del año 2011, establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por diversas razones, y que conjunto a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior a la dignidad humana. Así también, y de la mano a la reforma del artículo 1 constitucional, se propondría reformar el artículo 4 de la Constitución General de la República para implementar un reconocimiento al derecho igualitario. Por otro lado, se buscaba así también la reforma al Código Civil Federal para la iniciativa al matrimonio igualitario entre personas mayores de 18 años del mismo sexo, y así poder corregir ciertos términos despectivos que lo único que hacían era generar sentido de discriminación y odio hacia las personas por su identidad de género. El 12 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió hasta ahora la última jurisprudencia, en donde señaló estrictamente que el matrimonio igualitario es constitucional, por lo que todos los amparos que se interpongan deberán tener una resolución favorable hacia la pareja, buscando como fin que el matrimonio sea llevado a cabo bajo todos los términos legales correspondientes y que el reconocimiento que éste implica sea respetado y avalado por los derechos de las personas sin importar su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, esta jurisprudencia tiene 2 antecedentes. La primera, aprobada el 4 de julio de 2011, y la segunda, emitida meses anteriores que la última, de igual forma en 2015. Es así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a aquellos estados en donde las constituciones o códigos civiles que atentaban en contra de la dignidad humana implementaran el matrimonio igualitario legal. Cabe mencionar que en el año 2010 la Ciudad de México fue pionera en la inclusión del matrimonio igualitario y la adopción homoparental, mientras que diversos estados se le fueron incluyendo posteriormente. La situación de Veracruz de no permitir el matrimonio igualitario, en lo personal me parece una cuestión de ideologías y pensamientos e incluso actitudes conservadoras, que por alguna razón la orientación sexual e identidad de género aún es cuestionada por muchas personas, llegando incluso hasta el propio sistema jurídico. Justamente y finalmente puedo concluir, después de haber colocado las cosas sobre la balanza, que son los pensamientos y prejuicios de la sociedad los que imponen el avance al reconocimiento ante la ley de los derechos de las personas con orientación sexual diversa. Sin embargo, debemos entender que en la actualidad son tiempos distintos, muchas de las cosas han cambiado y lo que antes era considerado un tabú hoy es completamente aceptable. Enfoquémonos en nuestra propia vida, dejemos vivir a las demás personas con lo que ellos se sientan felices. Entendamos y respetamos a las personas sin importar su orientación sexual o identidad de género, pues sé que cuando todo esto pase, en el mundo y en México, lo único que será excluido será la discriminación.